En la Biblia encontramos historias asombrosas, historias maravillosas. En la Biblia encontramos historias que a veces nos desgarran el corazón, nos motivan o simplemente nos ayudan a crecer tanto personalmente como espiritualmente. Y una de las historias más interesantes que encontramos en la Biblia es la historia de José. Durante esos 40 días de ruta vamos a conocer la historia de José. Y por eso yo quiero invitarte para que juntos podamos crecer durante esos 40 días aquí en la Ruta 40 de oración. José es el hijo de una promesa. Hay que recordar de que Jacob fue engañado, se casó primero con Lea y después se casó con Raquel, la esposa a la que él realmente amaba de todo corazón. Y Raquel no podía quedar embarazada, así que Raquel oró a Dios con el simple deseo de concebir un hijo, porque en esa época era muy importante, era como la manifestación máxima del amor en aquella época. Así de que nació José, y José desde muy pequeño manifestó su deseo de seguir el ejemplo de su padre en la adoración a ese Dios maravilloso que se llama Jehová, que hoy lo conocemos como con el nombre de Dios y también Jesús, pero en aquella época era conocido por el nombre de Jehová. Debemos recordar que en la historia Jacob tuvo 12 hijos y José era uno de esos 12 hijos, pero por ser el hijo mayor de la esposa a la que él realmente amaba, Jacob manifestó un amor más grande por José. Y tenemos que recordar algo importante en la historia, que es que los hijos de Jacob, ninguno de ellos tenía un carácter que manifestara el carácter de Dios. Pasaban muchas cosas en la familia de Jacob, y una de ellas no era particularmente ser fieles hijos de Dios. Así de que nace José, y José, su mayor deseo es seguir el ejemplo de su padre para poder conocer y manifestar a ese Dios maravilloso en medio de su familia y en medio de aquellos que lo rodeaban en aquella época. Así que José toma la iniciativa y empieza a conocer a Dios, empieza a conocer a ese maravilloso Jesús con el simple deseo de fortalecerse en la vida espiritual. La historia de José es muy importante en la Biblia, porque la historia de José demuestra cuál es el verdadero carácter de aquel que iba a venir. Es más, José es un tipo, es un representante de Cristo. Así como es el carácter de José, así sería el carácter de Jesús. Porque ningún otro personaje de la Biblia pasó por las situaciones por las que pasó José. Y ningún otro personaje de la Biblia superó tantas pruebas como las superó José. Por eso José tiene un tipo de carácter semejante al de Jesús. Y él nos demuestra de que es posible tener un carácter como el de Dios. Pero para eso tenemos que forjar nuestra vida en el carácter de Dios. Y ese es el punto más importante del día de hoy. Porque hoy, los 40 días de oración, nos quieren impulsar, nos quieren motivar para que tengamos un carácter como el de Cristo. Pero no se logra fácilmente. Tú y yo sabemos de que a veces puede ser muy difícil. José nació con una inclinación hacia obedecer a Dios, pero la mayoría de nosotros no nacimos con esa inclinación. Simplemente pudimos haber desobedecido a Dios en algún momento de nuestras vidas. Y permíteme colocarme en esa lista, porque esa lista demuestra de que todos somos seres humanos. Y aunque algunos simplemente logren vencer, no significa que en algún momento de sus vidas hayan fallado. Pero en el caso de José, nunca falló. Superó cada prueba, cada obstáculo, porque su mirada estaba plenamente en la mirada de Cristo. Sus ojos estaban puestos en el carácter de Dios. Y lo que él más quería demostrar es que existe un Dios, tanto en la época de José como en nuestra época. Y lo que más desea Dios es que tú y yo andemos en esta ruta, siempre colocando nuestros ojos en los ojos de ese Dios maravilloso.
de ese Dios que todo lo puede hacer por nosotros y para nosotros y con nosotros. Pero viene algo muy interesante y yo pienso de que esta es la aplicación final que daré en este día. La aplicación final que quiero decirte es que la única manera para poder alcanzar la victoria al final de esta ruta es que tengamos un carácter como el de Dios, un carácter como el de José, un carácter que lo único que desea es servir a Dios. Es más, hay una aplicación muy interesante porque José tenía una moral muy alta, una moralidad muy alta. Sus principios estaban demasiado arraigados en Dios. Y es lo que Dios más desea en este día, que tú y yo cimentemos nuestra vida en aquel que está dispuesto a salvarnos por la eternidad. Pero no se logra por nosotros mismos. Es imposible. Es más, pienso de que más de uno que me escucha en este día ha intentado de todo corazón servir a Dios lo mejor posible. Sé que de pronto algunos lo han intentado y lo han logrado. Otros simplemente siguen luchando con esa tendencia y tal vez con ese pecado que todavía afrontan en sus vidas. Pero lo que quiero decirte es que no es imposible vivir una vida de santidad delante de Dios. No es imposible vivir una vida en la cual podamos manifestar el verdadero carácter de Dios. Tan solo tenemos que entregarnos a Él de corazón. Es simplemente eso, que iniciemos esta ruta 40 de oración, que iniciemos esta ruta 40, estos 40 días de oración, haciendo lo más importante, que es entregar nuestro corazón a Dios para que al final de esta ruta encontremos esa bendición, esa transformación, ese cambio que tanto necesita nuestro corazón. Y como sé que no puedo despedirme de este mensaje sin una oración, yo quiero invitarte para que juntos oremos en medio de esta ruta, en medio de ese transitar cada día de nuestras vidas. Y por eso quiero invitarte para que juntos hagamos esta oración. En este día, Señor, quiero agradecerte por tus cuidados y por tu bondad. Gracias, Dios, porque eres un Dios maravilloso, lleno de amor. Porque a pesar de lo difícil de esta vida y la crueldad de este mundo, tu Señor nos has protegido y nos has siempre bendecido en medio de la dificultad y del dolor. Quiero en este día, Señor, pedirte de que hagas un milagro en nuestras vidas, así como lo hiciste con José. Que podamos, Señor, cambiar. Pero no será fácil porque nos arraigamos a nuestros pensamientos malos y nuestra falta a veces de motivación para seguir la vida espiritual. Pero aún así, Señor, queremos decirte de que queremos pedirte perdón por lo que somos. Pedirte de que nos ayudes a ser diferentes a partir de ese momento. Y que tú, Señor, seas siempre ayudándonos para muy pronto no solamente ser vencedores en medio de este mundo de aflicción, sino que podamos, Señor, tener la victoria más grande, que es verte a ti, Señor, cara a cara, allí en la eternidad. Dios, te entrego lo que somos, lo que queremos ser y lo que no podemos ser, para que hagas un milagro en nuestras vidas ahora y siempre, y podamos muy pronto, Señor, encontrarnos contigo en la Canaán celestial. Lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, me despido con esta tractomula que nos dio alcance antes de terminar la oración. Bueno, mi querida y mi querido hermano, en este día deseo de que Dios haga en ti grandes maravillas, grandes bondades, que te ayude cada día a tener tu carácter en tu corazón. Y yo me despido por el día de hoy, invitándote para que mañana nos acompañes en esta ruta 40 de oración. Y lo más importante, que tengas un excelente día en el nombre de Jesús. Dios te bendiga grandemente.